Te gustas levantar tu Biblia, convencidos, con de nuevo, decimos todos juntos. Vamos, iglesia, esa es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la veré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma. Vamos, iglesia, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Y todos decimos, nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Nuestro tema lo tenemos en pantalla. La verdad que te libera. La verdad que te hace libre. ¿Cuál es esa verdad? Vamos a Juan 8:32. Iniciamos con este versículo. Juan 8:32. Lo tenemos en pantalla, iglesia, para que no se me distraigan. Dice, y conoceréis la verdad. Conoceréis. Habla exactamente de algo que no se conocía. Cuando dice, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Ese versículo es muy conocido, no sé si tú sabías, ahora en la iglesia y en lo secular, fuera de la iglesia también. Pero ¿qué significa realmente? ¿Cuál es la verdad que te hace libre? ¿Cuál significa que sea la verdad? La palabra de Dios. De hecho, es algo que predicamos en esta iglesia. Pero te lo voy a decir un poco más adelante a responder esa pregunta. Cuando tú escuches, tú vas a decir, ya, tienes razón. Pero antes de eso, primero quiero que hablemos, te voy a hablar sobre lo que creemos, o más bien en quién creemos. ¿En quién? ¿En qué y en quién creemos? Todos creemos en Jesucristo, amén. ¿Sí o no? Amén. Todos creemos en Jesucristo, el unigénito, Hijo de Dios y nuestro Señor. Todos los presentes estamos, sé que creemos en Jesucristo. Debemos evitar caer en algo que te haga creer lo que no deberías de creer. Déjame lo vuelvo a repetir. Debemos evitar caer en algo que te haga creer en algo que no deberías creer. Aunque somos cristianos, somos creyentes, hay personas que decimos creemos en Jesucristo, pero también creemos o hacemos prácticas que no debería de ser una persona cristiana, que no deberíamos creer ese tipo de cosas. A veces te encuentras con personas que son cristianas, como te dije hace un momento, que tú no las encuentras, y yo hace mucho, yo me encontré personas que leen las cartas, que van y que les gusta que le lean las cartas, que escuchan los horóscopos cada mañana. Por eso dice el apóstol, mira lo que escuchas, porque eso no, como creyentes, por eso yo te dije hace un momento, debemos evitar caer en algo que te haga creer, en algo que no debes de creer. Hace mucho, de hecho, mi Israel tendría unos 2 o 3 añitos, Rema ni sus luces, que fuéramos a estar al frente de una congregación. No pensamos en ese entonces, nos congregamos en otra iglesia, en una iglesia. Esa iglesia, cuando nosotros salíamos, me acuerdo que íbamos a comer a unos taquitos aquí en las Cárdenas, en Michoacán. Hay muchos tacos, muchos antojitos. Pero recuerdo que salíamos de la iglesia y nos íbamos a comer, y era la persona que vendía taquitos, tenía su local. Esa persona era una hermana, era cristiana, pero no iba a la iglesia donde yo me congregaba. Y íbamos seguido ahí. Y recuerdo un día en especial que terminamos de comer y mi esposo y yo nos acercamos a la caja donde
y empieza con B. Así tenía esa figura ahí. Y la verdad, siendo honestos, yo sí me le quedé viendo y yo me le quedé viendo a ella. Y mi esposo es más discreto, o era más discreto. Y él se me queda viendo y casi supo, ay, cuidado, va a decir algo. Y sí, yo le digo, hermana, ¿por qué usted tiene eso ahí? O sea, que me interesaba, ¿verdad? Pero yo como tenía confianza con ella, y mi esposo se quedó callado, pero se me quedó viendo como diciendo, no digas nada. Pero yo sí le dije, ¿por qué usted tiene eso ahí? O sea, y yo dentro de mí, pues es cristiana, ¿cómo va a tener una figurita de esa cosa fea? Y yo me imagino que ya sabes quién te digo, es un panzoncito que está pelón y empieza a comer. Y ella me dijo, ella no se juntó, ella no le dio ni pena. Y me dijo, es que cuando yo lo tengo aquí, yo vendo más. O sea, me traía buena suerte. Y tú te quedas, o sea, ¿qué? Si crees en la persona de Jesucristo, si crees que Jesucristo es todo para ti, o sea, no debemos de creer en cosas tan absurdas como esa. Luego después, ya pasado el tiempo, ya 2 años, me acuerdo que fui con otra persona. Te estoy hablando de esto porque si creemos en Jesucristo, Él tiene que ser todo lo que nosotros queramos. Y me acuerdo que fui con esa persona y yo le compré un artículo a ella. Y me acuerdo que le dije, ¿ya te vas? Me dijo, sí, ya voy a cerrar porque me voy y yo hago yoga. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Como que estaba empezando eso de la yoga. Y ella sí iba a la iglesia donde yo estaba. Luego me dijo, no, es que es algo donde meditamos y trascendemos o trascendemos algo así. Dice, un día no podía yo regresar. Y yo le dije, ¿quién tú vas a eso? Dice, sí. O sea, hay cosas que debemos de evitar nosotros si creemos en Jesús. Por eso voy a hablarte algo, voy a hablar de Jesús. Te voy a hablar algunas hoy. No nos alcanzaría la vida para desmenuzar o hablar de la persona tan maravillosa que es Jesús. Pero te voy a hablar algunas cosas de Él para finalmente decirte cuál es la verdad que nos hace libres. Entonces hay anécdotas de este tipo. Iglesia, cuando Jesús es todo lo que llena tu ser, cuando Jesús es todo en tu vida, tu respirar, tu vivir, tu levantarte día a día, la verdad, tú no necesitas de buscar de esas doctrinas o de eso que te llene el vacío, que te llene un vacío que lo tiene que ser llenado por Jesús. ¿Me explico, iglesia? Amén. ¿Sí? Y todas estas cosas que yo te cuento de estas 2 anécdotas, y hay más anécdotas como personas que de verdad se congregan y escuchan horóscopos y escuchan y yo, o sea, no puede ser. De hecho, y otras cosas que la verdad que me acuerdo vienen a mí y no sé por qué esa necesidad de hacer. Por eso te decía, evitemos caer en algo que no debemos de creer, que pensamos que no está mal, vaya, esa es la palabra. Pensamos que ¿qué tiene de malo? Sin embargo, son puertas abiertas, iglesia. Todo eso, o esos errores se cometen por tener bases cristianas no correctas. La base cristiana de las personas que terminan haciendo eso no es correcta. Su base cristiana, yo no digo que no crea en Jesús, pero su base no está correcta. Es por eso que tenemos que conocer cuál es nuestra fe, en qué está fundada nuestra fe. Es necesario hablar de estos temas, aunque son básicos, pero la verdad, no por eso dejan de ser menos profundos. Vemos en el libro de Juan 17, versículo 3, en versión Reina Valera, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si tú has conocido a Jesús, tú no vas a andar metiéndote en lugares que no son apropiados y que no te benefician. Por eso debemos de aprender correctamente. Y aquí lo dice, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando conoces a Jesús, cuando sabes que Él es el que suple tus necesidades, cuando sabes que llevó tus dolores, cuando sabes que lo tienes en todo, entonces dice que te conozcan a ti, no necesitan buscar en otros lados. El único Dios verdadero, no como
Jonás enviado. Él fue el único que fue enviado. Ni Mahoma, ni Buda, ni nadie de ellos. El único Dios verdadero. Fíjate en qué crees, dice la palabra. Mira cómo escuchas también. Hay biografías de grandes hombres en la fe. Su servidora tiene tomos de biografías de los generales de Dios. Biografías que sí son muy sustanciosas, de que sí te animan. Tenemos, por ejemplo, hay biografías de Smith Wigglesworth, un hombre de Inglaterra, muy usado por Dios, muy buena biografía, yo la recomiendo ampliamente. John Gillette, también, un hombre de Dios, impresionante, su ministerio de sanidad. Tenemos a Catherine Kuhlman, Kenneth Hagin, que fue por eso se llama Reina esta iglesia en honor a ese varón, Kenneth Hagin, que nos enseñó lo de sanidad y muchas cosas más. Y solamente te estoy mencionando algunos de las biografías. Cuando tú lees las historias de estos hombres o de algunos hombres que son de fe, seguramente te inspiran, te ayudan. Y si te inspiran, lo sé por experiencia propia, recomendado, te inspiran. Es bueno leerlo, pero cuando conoces la vida y la biografía de tu amado Señor Jesús, de mi Salvador, de tu Redentor, del que vino y murió, nació, creció, murió y resucitó por ti, no solo te inspira a ser una mejor persona, sino que recibes la vida eterna. Amén. O sea, el escuchar, el hablar su biografía, el deleitarte, el saborearla, el disfrutar lo que Él es, te da, no tan solo te inspira como esos hombres de Dios, sino que te da la vida eterna. A eso vino. Así que en los mensajes que hablan acerca de lo que creemos, es muy importante conocer a Jesucristo. Si tú escuchas algo o alguna prédica, alguna biografía de alguien recomendado, pero el que no exalta a Jesucristo no es correcto, no está bien. Que Él tiene que ser el centro, Él es el todo gira alrededor de Él, todo es Él. En Él somos, en Él nos movemos, amén. Eso es lo que dice su palabra. Jesucristo, podemos separar estas palabras, Jesús y Cristo, compuesto ya sería Jesucristo. Viene de las palabras Jesús, Salvador. Cristo significa el ungido, el Mesías. Así que nosotros creemos en Jesús. Jesús no recibió ese nombre por alguna persona humana. No hay en la Biblia alguien que diga, alguien se le ocurrió a un judío porque se llame Jesús. Eso fue idea del Padre. Y lo vemos en Mateo 1:21. Recuerda, estamos desmenuzando, conociendo Jesús, la persona de Jesús. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿cómo? Jesús. Ningún hombre le puso el nombre de Jesús. Viene del Padre. Porque te voy a explicar algunas. Dice, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará, tú eres su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es su Salvador. No tenemos que andar buscando en otro lado. Cuando tú crees correctamente, no tienes necesidad. Por eso usan otras personas en otras cosas, porque no creen correctamente. Porque Dios es el que le pone, el Padre es el que le pone a su Hijo el nombre de Jesús. Conforme a la costumbre, era el padre de familia el que ponía el nombre de los hijos. Esa es la costumbre que se de acuerdo con la Biblia. Eso es, en ese entonces, así se acostumbraba, que el padre le ponía el nombre al hijo. Y te voy a mostrar ahorita dos ejemplos. Por eso también cuando le preguntaron a Elizabeth, tú te acordarás de Elizabeth, ¿cómo se llamará su hijo? Conocido después como Juan Bautista. Lo vemos en Lucas capítulo 1 del 60 al 63. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan.
Verso 61, o sea, cuando estaba ella embarazada, le preguntaron cómo se va a llamar. Se va a llamar Juan. Y en el verso 61 le dijeron, ¿pero por qué? No hay nadie en tu parentela, nadie de tus parientes, que se llame así. ¿Por qué? Porque verdad que tenemos la costumbre de que, yo quiero que se llame como mi tío, que se llame como fulano, que se llame como. Y por eso le preguntan, ¿por qué le van a poner Juan? ¿Por qué? Si nadie de tu familia se llama así, que nadie que se llame con ese nombre. Verso 62. Entonces preguntaron por señas a su padre. A su padre era Zacarías, si no me equivoco, ¿cómo le llamaría? Verso 63. Y pidieron a Gabriel, tú recuerdas bien perfectamente que él tuvo sus dudas y que el ángel le dijo, a ver, te me vas a quedar mudo, no vas a hablar, se va a llamar Juan. Y entonces ahí le dio una tablilla y la escribió, porque no podía hablar en ese entonces, diciendo Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Entonces el padre le puso a Juan el Bautista el nombre. El padre de familia era el que escogía el nombre para sus hijos. Otro ejemplo lo tenemos con Jacob y Raquel. ¿Tú te acuerdas de esta historia? Tienes que acordarte de esta historia, ¿cómo que no? Dice, ahorita lo vemos en Génesis 35, 17 a 18. Antes de te pongo en contexto. Cuando Raquel iba a dar a luz a su último hijo, por cierto, Raquel tuvo problemas de parto. Tuvo problemas cuando iba a nacer. Pero antes de que ella muere del parto. Y cuando Raquel estaba dando a luz, ella dijo, quiero que se llame, y dio el nombre. Y lo vemos aquí. Y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás a este hijo. Había tenido anteriores y no me dio problema. La partera le da ánimo y le dice, no te preocupes, vas a tener, pero lamentablemente no pasó eso. Verso 18. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió Raquel. Dice, llamó su nombre Benoni. Él dijo, ella debe haber dicho, póngale Benoni. Nunca había escuchado ese nombre, pero ese nombre a ella le gustaba. Mas su padre, ¿quién? Su padre, porque el padre era el que escogía el nombre de los hijos. Su padre lo llamó Benjamín. Vemos cómo era lo que se acostumbraba a hacer, lo llamó Benjamín. De la misma manera es el caso de Jesús. También su padre, nuestro padre, debía ponerle el nombre. No podía ser José. José fue el esposo de María, pero no era el padre biológico de Jesús. Su padre era Dios. En el original es Yeshua, que quiere decir Yahweh. Yahweh salva. O sea, Yeshua es literalmente Yahweh Salvador. ¿Y por qué se presenta así? Todos sabemos que todos sabíamos que antes de conocer a Cristo, todos estábamos perdidos, ¿sí o no? Todos estábamos perdidos. Hasta que Jesús vino a nuestras vidas. Y el Señor se manifestó como Salvador para darnos una vida eterna. Lo vemos en Romanos 5:19. Esta pregunta es un poco alusiva o algo alusiva a esas fechas que estamos pasando. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, refiriéndose a Adán cuando desobedeció, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno es Jesús, los muchos serán constituidos justos. Por eso es que no te dé pena o no te sientas mal cuando dices, yo soy justo, porque la palabra lo dice, por él somos justificados, los muchos. Si por la transgresión, el error de Adán nos consumimos pecadores, pues ahora por Jesús nosotros somos justos. Amén. El problema fue cuando Dios envió al Mesías, a Cristo, al Salvador. Los judíos esperaban que los salvara del imperio romano. ¿Por qué los judíos pensaban querían eso? Porque los romanos tenían dominados, subyugados a los judíos. Entonces cuando nace él dice, él viene a libertarnos, dicen los judíos, a causa de los romanos que los tenían dominados. Pero
Pero Jesús, te tengo una buena noticia, no nomás vino a salvarlos a ellos. No venía a liberar al hombre de un reino humano, porque incluso, mira lo que dijo ante Pilato. Ellos pensaban que solamente los que creyeron en él, siendo judíos, iban a ser, los iban a librar del dominio de los romanos. Y lo vemos en Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Lo tenemos ahorita en pantalla, lo tengo aquí yo. Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, otra vez, ¿para qué? Para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Los romanos, los judíos pensaban, nos van a liberar. No. Mi reino no es de aquí. Jesús no venía a liberar al hombre de un problema temporal. Ese problema que ellos estaban siendo esclavizados de los romanos era algo temporal. Jesús venía mucho más que a liberar a solamente de ese problema temporal, sino que vino a establecer su reino y a darle vida eterna a ti y a mí. Amén. No nomás venía a liberar a un pueblo, vino a darnos a ti y a mí la vida eterna. Cristo vino no solo a resolverte un problema temporal, no vino a eso nada más, sino a resolverte un problema que era eterno. Y la Biblia dice que porque todos habían pecado, estábamos destituidos y condenados al infierno. Pero Él vino no nomás a rescatar a su pueblo judío, sino que a nosotros también, y literalmente darnos vida eterna y librarnos del infierno. ¿Alguien diga amén? Amén. Amén, nos libró de eso. Gloria a Dios. Amén. Entonces no perdamos de vista lo más importante, iglesia, que Él nos reconcilió con Dios. Ese fue su propósito, venir y reconciliarnos y salvar lo que se había perdido. Él te pone como hijo de Dios por toda la eternidad. Una vez que tú le reconoces como tu único perdón y suficiente Salvador, no necesitas traer amuletos, no necesitas traer nada. Él es el único y suficiente Salvador, sanador, proveedor, todo. Él es todo. Fuera de Él, nada podemos hacer. Él resolvió tu problema principal, que tengas vida eterna, que tengamos vida eterna. Y lo vemos en Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, ¿quién cree en el Hijo aquí? Amén. Amén. ¿Tiene qué? Tienes la vida eterna. Creemos en Cristo. No nomás vino a resolver un problema temporal, vino a resolvernos la eternidad. Ese problema que había. Así que lo primero que tienes que saber es que Dios se encarga de lo principal, de darnos la vida eterna. Ahora, esto no significa que se ocupó tan solo de darnos la vida eterna. Sí, eso está muy bien, y es lo más glorioso y lo más hermoso y lo más maravilloso, que un día esta vida temporal terminará y que estaremos allá. Pero no tan solo vino a darte la vida eterna, también te vino a tener cuidado de tus problemas, los que son temporales. De esos también tiene cuidado. El que nos ayude con lo eterno no quiere decir que cierre los ojos ante lo temporal que estás pasando. Estás pasando por una situación casi todos los días y casi siempre estamos pasando por situaciones que ya tienen ratito, o que son pasajeras, o que ya tienen un día, o que tienen más tiempo. Pero si no te aseguró la vida eterna, Él no cierra los ojos ante esos problemas que son temporales. ¿Cómo sabemos eso? Porque jamás trató a un enfermo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que habla de la vida de Jesús. Cuando un enfermo se le acercaba, nunca terminó diciéndole: no te preocupes, en el cielo vas a estar sano. Nunca se le acercó un leproso y que le hubiera dicho: ¿cuánto tiempo tienes de leproso? No, pues santo, no te preocupes, la lepra no dura tantos días y vas a partir a la presencia de Dios, ya no vas a estar sufriendo. O a un ciego: ¿cuánto tiempo tienes ciego? No, pues tanto tiempo. No, un día allá en el cielo, ya no vas a estar ciego. Eso no, el Señor sanaba a quien se acercaba a Él. Nunca le decía: allá en el cielo vamos a partir. Eso es cierto,
en el cielo no hay enfermedad, pero él desde aquí ya se ocupaba de esos problemas temporales, sino que todo el que vino a él lo sanó, todo el que vino a él fue bendecido, todo el que vino a él le dio vida, todo el que vino a él lo alimentó. ¿Cómo olvidar la vez que alimentó más de 5,000 personas y contar niños y mujeres? Él vino a traernos la redención. La Biblia es clara cuando nos dice en Romanos 8, capítulo 8, versículo 32, versión Reina Valera. Imagínate, ¿cómo no se va a ocupar de tus problemas temporales? Te dio la vida eterna, me dio la vida eterna, nos la dio. Fíjate cómo dice, el que no escatimó, no escatimar es cuando es en abundancia, cuando tú das mucho, él dio todo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó. ¿Cómo entregar? ¿Cuándo entregarías tú a tu hijo? Eso yo tan difícil que un ser humano haga eso, diciendo Dios, él no escatimó por ti y por mí. No escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Aún el que no le quiere aceptar, aún el que no quiere en él, aún por él, nuestro Dios entregó a Jesús. Por nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con él? ¿Cuántas cosas, iglesia? Todas. Si te dio lo más hermoso que tenía en el cielo, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? ¿Qué situación financiera estás pasando? El Señor es tu proveedor. Todo eso es eso. Pero Él te ha dicho, te di a mi hijo, ¿cómo no te voy a suplir? Te di a mi hijo, ¿cómo no vas a recibir sanidad? Te di a mi hijo, ¿cómo no voy a restaurar esa relación? Te di a mi hijo, ¿cómo no voy a rescatar a tus hijos? Te di a mi hijo. O sea, no hay forma de que Él no te pueda dar todo lo que tú necesites. Alguien puede decir, gloria a Dios, amén. Si te resolvió tu problema, que era eterno, que íbamos directo al infierno, cuando pecó Adán, lo resolvió. También te va a asegurar que te sacará de tu problema. Yo te aseguro que también te va a sacar de ese problema que es temporal. Si ya no dio lo más seguro, ya hizo lo más seguro, Él va a resolver sin duda esos problemas pasajeros. Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Amén. Tu Dios es bueno. Amén. Cuando dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice ahí en la pantalla lo tenemos, la palabra. Está diciendo que la base fue darnos a su Hijo. Esa fue la base. Lo mejor, lo que tenía. Esa es la base. De aquí para arriba, todo es posible. Todo. Le dio a su Hijo, todo es posible. Sin duda, Dios siempre te ayudará, siempre te hará bien. Recuerda que los planes de Dios son de bien y no de mal. El problema es que el hombre generalmente busca primero lo temporal. No, yo sé que existe Dios, yo sé que Dios, sí, pero ahorita necesito moverme yo. Si no me muevo, no sé qué voy a hacer. Ese es el problema que a veces tenemos los seres humanos. Tratamos de resolver lo que es temporal. Temporal quiere decir sujeto a cambio, que lo va a durar siempre, que va a cambiar esa situación. Y perdemos la vista del propósito eterno. Y así no funcionan las cosas. Busca primero el reino de Dios y lo que te haga falta será añadido. Recuerda, si te ha bendecido a lo grande, recuerda que también en lo pequeño lo hará. Jesús nunca se dejó manipular por nadie. Nunca vas a encontrar en la Biblia que Él se haya dejado manipular. Ni siquiera por ser un revolucionario, alguien que vino a cambiar la historia. Pero sí trajo soluciones a todos. Lo que sí hizo fue traer soluciones a todos los que la necesitaban. Trajo libertad a todo el que quería, porque hubieron algunos que no, y el que no querían no. Pero al que necesitaba, a todo el que quería, le dio la libertad. Al punto de decirles en Juan, capítulo 8, versículo 23, en versión Reina Valera. Bueno, el versículo dice, todos lo conocemos, amén. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Siempre estuvo manifestando esa salvación, siempre estuvo manifestando esa libertad. Así que el que libertar al Hijo será verdaderamente libre. Esa libertad en
lo ponemos en pantalla otra vez. Juan 8:32. Él siempre estuvo hablando de libertad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero te inicié diciendo, ¿qué significa realmente la verdad te hará libre? Es un tema que ya se ha hablado aquí, pero hoy quiero recalcarlo. No es un tema que yo domine tanto como lo hace mi hermano el que predica, como mi hermano Emanuel, pero dice, la verdad los hará libre. ¿Cuál es la verdad que te hará libre, iglesia? ¿Qué es lo que viene a ti cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? Jesús te dijo a veces, cuando él dijo eso, se los estaba diciendo a los judíos en ese tiempo, de su época. Mira, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Se los estaba diciendo a los judíos en ese tiempo. Fíjate con lo que voy a continuar. No pierdas detalle. Ellos, los judíos, eran personas que a temprana edad crecieron estudiando y aprendiendo la ley. Ellos, se los dijo cuando ellos estaban estudiando la ley de Moisés. Sin embargo, esas personas, de manera muy similar a como nos pasa a nosotros, ellos batallaban con miedos, con enfermedades, con angustias, con todo tipo de opresión, con ataduras, con diferentes tipos de adicción. Y ellos eran bien metidos en estudiar la ley. Pero cuando Jesús les dice eso, entonces tú te preguntarás, ¿cuál es la verdad de la que Jesús hablaba? Si ellos estudiaban la ley, esa verdad que los haría libres de esas cosas destructivas, claramente no puede ser la ley. Claramente no. Ellos seguían esclavizados, ellos tenían miedo, ellos tenían muchas cosas, muchas adversidades, diferentes tipos de enfermedades, pero ellos estudiaban la ley, lo que era de ese tiempo. Pero Jesús llega y le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces la ley no nos estaba haciendo libre. Espero estar dándome a entender, porque estas personas que estaban bien cimentadas en la ley y seguían la ley como podían, aún así no podían encontrar libertad en la ley. Si lo hubieran tenido, Jesús nos dice que la verdad nos hará libre. Ellos estudiaban desde muy jóvenes la ley, pero cuando Jesús les dice eso, no quiere decir que la ley no nos iba a hacer libre, no eran libres. Aún así no podían encontrar libertad en la ley. De hecho, la verdad de la ley solo los llevó a una esclavitud religiosa. Entonces, iglesia, yo te pregunto, la verdad que te hará libre, esta verdad, ¿sabes cuál es? Su gracia. Amén. Su gracia es la que te hace libre. La ley no pudo hacerlos libres. La ley de Moisés todavía vivía, de hecho, se volvieron más religiosos. Era tan perfecta la ley de Moisés que nadie pudo cumplirla más que Jesús. Solo Jesús vino a cumplirla. Entonces vemos que la verdad que vino a darnos, la libertad, solo puede estar fundada en su gracia. Cuando crees perfectamente en su gracia, ahora iniciamos creyendo que muchos no creen correctamente, pero cuando tú crees correctamente en su gracia y en su amor infinito por ti, el temor, la culpa, las adicciones, los vicios caen, se van. Se tienen que ir cuando tú empiezas a creer correctamente en la gracia de Dios. La gracia es la verdad que vino a darnos. Esa es. Su palabra proclama que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y lo vemos en Juan 1, 17, Reina Valera. Fíjate nuestro último y poderoso versículo. Bueno, como todo, ¿verdad? Pero para terminar dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Acuérdate, los judíos estudiaban la ley día y noche y desde pequeños ellos estaban estudiando la ley porque la había dado Moisés. Pero la ley solamente eran juiciosos, solamente se fijaban cuando hacías algo malo y te condenaban. Si alguien pecaba, moría. Si el padre de familia pecaba, moría la esposa, morían los hijos, morían hasta los criados, morían los animales, morían todos por la ley. No podíamos ser salvos. La verdad la ley no nos podía dar la libertad. Y ahí lo dice, pues la ley por medio de
que te hace libre, la que me hace libre. La gracia y la verdad vinieron por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Eso es lo que te da la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y la verdad es la gracia. La ley no podía y nunca pudo darnos libertad, solamente la gracia. La extraordinaria noticia es que la gracia vino para liberarte de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 dice: Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Pues no lo traía, pero lo podemos poner en pantalla. Eso fue lo hermoso, maravilloso y extraordinario. Nos libró de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió bien de la maldición de la ley. Cristo te redimió. Ya no podíamos ser libres. No había libertad de la ley. Pero viene, me redimió, ahí dice, me compró. Ya no más ley, ya no más juicio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. La gracia no es una doctrina, no es una teología tampoco. Cuando Jesús habla de la gracia, está hablando de sí mismo. Cuando tú oyes hablar de Jesús, Jesús es la gracia. La gracia es Jesús. Solo una persona. La gracia no es algo, no es teología, es alguien y es Jesús. Esa es la gracia, es Jesús. La gracia es una persona, la gracia es Jesús mismo. La verdad que tiene poder para abrir todas las puertas de par en par de tu prisión, de la prisión que estés pasando, es su gracia. Cuando te encuentras con Jesús, cuando te encuentras y crees correctamente en Él, en tu Jesús, en mi Jesús, en mi libertador, experimentas su amor, su bondad, tiernas misericordias y toda creencia errónea, como al principio empecé narrando, toda creencia errónea, todo pensamiento por muy oscuro que tengas y toda adicción que te ha tenido en algún tipo de esclavitud, sean drogas, sea pornografía, sea cualquier tipo de vicio, toda esclavitud se comienza a desmoronar, se comienza a desvanecer cuando conoces a Jesús, que es la gracia, y la gracia es Jesús. Cuando se muestra la luz de su gracia, se empieza a ir todo tipo de oscuridad. Así que tu libertad se encuentra en creer correctamente. Cuando te compartan algo que se oye tan bonito y se oye tan, que te dices como eso se oye bonito, pero no está en la Biblia, no lo creas. No lo creas. Esta persona que dice: yo pensé que iba a trascender y que se sanaba, que no sé qué tanto, se oye bien, pero es una creencia errónea. Y si eso está en la Biblia, también que lo haga. Pero si no está en la Biblia, no te metas en problemas, no lo hagas. Pues recuerda, le dijimos: yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Amén. Somos libres y dice: yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Yo tengo salud, yo tengo provisión. Amén. Yo tengo vida eterna. ¿Y tú? También. Amén, amén. Entonces es creer correctamente. Cuando crees correctamente acerca de la gracia, o sea, de Jesús, comenzamos a vivir correctamente. Escucha otra vez. Cuando crees correctamente acerca de su gracia, cuando crees correctamente, comienzas a vivir correctamente. Estás pensando bien. Entonces, es la verdad de la gracia y no la ley la que te trae la verdadera libertad. Dicho en otras palabras, la ley nunca nos pudo dar libertad. Solamente Jesús, que es la gracia. Amén. Es el único que nos trae la libertad. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Dale un aplauso a nuestro Señor. Él es la gracia. Él es nuestro libertador. Jesús es la gracia. La gracia es Jesús. Si gustas ponerte de pie. Si tal vez si gustas ponerte de pie y gustas cerrar tus ojos y decirle al Señor: Señor, yo estaba creyendo incorrectamente. Yo pensaba, Señor, que esto estaba bien.
Señor, me equivoqué, tú eres el único, Señor. Tu gracia en mi vida, Señor, que vaya en aumento. Tu gracia, Señor, que crezca. Recuerda que él decía, que la Biblia dice que él crecía en conocimiento y en gracia. Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor Jesús, a morir por mis hermanos, por mí, en esa cruz. Porque eso nos dio la vida eterna. Él tiene cuidado de mis problemas aquí que son temporales. Porque tuvo cuidado de librarme del infierno y me dio vida eterna. Los que somos sus hijos tenemos vida eterna. Señor, solamente gracias porque no hay cómo pagar, ni con qué pagar tanto amor derramado, Señor. Derrochaste tu amor en este mundo. De tal manera nos amaste que dice tu único Hijo. Gracias porque la gracia nos hace libres. La ley no podía darnos libertad. Jesús es la gracia y la gracia es Jesús. Y Él nos ha dado la libertad. Te damos gracias, Señor. Te damos honra. Y por siempre, Señor, servimos a un Dios vivo, al único y suficiente Salvador. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Dios. Que tú la dirijas, que si ellos pensaban, Señor, de una manera que no era la correcta, Señor, que se alineen sus pensamientos, Señor, a tu palabra. Porque, Señor, al creer correctamente, viviremos correctamente. En el precioso nombre de Jesús, te alabamos y eternamente agradecidos, Señor, por ese lugar que tenemos, Señor. Prontamente, Padre, sé que vienes por tu pueblo, Señor. Vendrás por tu pueblo y tenemos un lugar allá contigo, Señor. Mientras, Padre, gracias por esa gracia inmerecida. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar, mi hermano? Vamos a dar gracias por las ofrendas. Ahí donde estás, Señor, siempre agradecidos. Tú eres siempre fiel en todo momento, Señor. Te pido que tú bendigas, Señor, todo lo que entra al alfolí, Señor Jesús. Cada mano, Señor, que deposita, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú abres las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde y aún compartamos con el necesitado, Señor. Que nuestros corazones sean movidos, Padre, al necesitado, Dios. Multiplica generosamente como solo tú sabes hacerlo a cada uno de ellos, Padre. A los que están aquí presentes y a los, Señor, a los que apoyan tu obra, Señor, a través, Señor, de las prédicas que nos ven, Señor. Gracias, Señor, a mis hermanos que ofrendan y diezman en todas partes, Dios. Multiplica y bendice la obra de sus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mientras pasan mis hermanos, tú sabes ya nuestro próximo reunión lo tenemos este sábado. No se te olvide, este sábado a las 10 de la mañana. ¿Cuántos van a venir? Amén. ¿Me van a dejar solita? No. Muy bien, muy bien. Este sábado 10 de la mañana. El domingo recuerda que estaremos celebrando, recibiendo otro año más. Y Dios ha sido fiel. Amén. Amén. Estaremos predicando este sábado como Dios ha sido fiel. Y siempre seguirá fiel. Amén. Él no cambia. Él es siempre el mismo. Bueno, ese es nuestro anuncio. Y los miércoles, ya sabes, 6 de la tarde, nuestra oración. Y después tenemos nuestro servicio como el día de hoy. Y tenemos con nuestro aniversario número 18. 18 años, nuestro hermano Carlos Eduardo Catari ya está listo, ya tiene la maleta. Ya está muy contento de estar nuevamente como estuvo el año pasado con nosotros. Hay personas que ya me están hablando, que quieren venir, que en qué fecha, y estamos dando seguimiento a eso. Gracias de verdad. Será un tiempo de gozo. ¿Cuántos lo saben? Amén. El libro de Daniel dice: conviene que yo publique lo que el alto Dios ha hecho conmigo. Conviene que sigamos celebrando, hablando de sus grandezas. Dios usa a este hombre grandemente y trae la palabra para su iglesia. Bueno, también te recuerdo que tenemos gastos. Esto es voluntario. Si tú gustas apoyar en lo que sea, porque
Esos pedajes son viáticos, hay comida, pastel, vamos a tener de todo, gracias a Dios. Yo tengo una lista, si tú gustas, si puedes, y si no, nunca ha sido un obstáculo ni un problema. Si por algún motivo no puedes apoyar en algo, eso que no sea un impedimento para que vengas a gozarte, amén, y para que invites a alguien más, amén. ¿Van a invitar a alguien más? Recuerda, invita, tráete a alguien más, amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Si te pones de pie, porque ya estoy de pie, ¿verdad? Y levantas tus manos junto conmigo. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, amén. Que todo nuestro ser espiritual y cuerpo permanezca